Bienvenido a otro episodio de What's Up Prof. Estamos de vuelta, Walter. Sí, estamos de vuelta. Y vamos a discutir nuevamente, como siempre, una importante discusión. Bueno, dijimos en un momento que tendremos que abordar los temas espirituales. No solo nos quedamos con las noticias y dónde estamos y cómo nos afecta, sino que también debemos tomar personalmente esto. Sí, porque la razón por la cual usamos las noticias en cada episodio que mostramos sobre eso es porque tratamos de llevarlo a lo espiritual. En todo caso, sí, es ahí donde termina. Sí, siempre tiene que estar ligado a una situación espiritual y a un conflicto espiritual. Se llama el gran conflicto. Sí, es una batalla por la mente. Así es, oremos. Padre Celestial, sabemos que esta batalla es por nuestra mente y se está librando en nuestra mente. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude a guiar nuestras mentes. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sé que este asunto causa mucha consternación de muchos niveles. Y hemos titulado esto Justificación por la fe y el arrepentimiento corporativo. Y es un tema muy delicado. Y se trata de la iglesia en su conjunto. Así que vamos a poner un descargo de responsabilidad desde el principio. Ahora, ¿cómo entendemos a la iglesia? Solo puedo entender la iglesia en armonía con lo que la Escritura dice sobre los atributos de la iglesia. Así que si lees allí en Apocalipsis, déjame tomar el buen libro y leerlo. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, revela, aquí habla de una mujer, que esa es la iglesia. Y cómo el Señor la cuidó por 1260 días o años durante el periodo de su presión papal. Y luego hubo una situación donde la tierra ayudó a la mujer y ella se hizo próspera. Ella se hizo próspera en aquellas áreas donde las naciones y de este poder opresor no podía entrar cuando era oprimida. Esa eran las naciones entre las naciones de Europa, pero con la paz viene la complacencia, sí, y eso siempre es un problema, ¿verdad? Entonces finalmente hubo un remanente que quedó y el dragón estaba furioso con el remanente, y eso fue después de los 1260 días. Así que eso fue en algún momento después de 1798 y debió haber un despertar en cuanto a los valores bíblicos reales. Y el dragón está enojado con esa mujer y se fue a hacer guerra con el remanente de su simiente. Entonces habrá un remanente que surgirá aquí en los últimos días. Y está muy bien definido: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces este remanente es una iglesia, porque es una mujer que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, la Biblia es bastante clara en que si dices que guarda los mandamientos de Dios y rompe uno, los rompe todos, ¿sí? Y hay 10 mandamientos, no 9 mandamientos. Y son los que Dios dice, no lo que el usurpador ha cambiado por sus caprichos. Ok, entonces tenemos esos criterios. Sabemos cuando ella surge, sabemos lo que hace y sabemos que tiene el testimonio de Jesús. Ahora, si vas a Apocalipsis capítulo 19, entonces entendemos por lo que el ángel describe ahí en el verso 10, donde Juan cae a los pies del ángel para adorarlo. Y él dice, mira, no haga esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús.
Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Así que este remanente tiene el espíritu de profecía. En otras palabras, el don profético para guiarlos a través del cenagal de este mundo. Así es. Bueno, pero los versos no dicen. Ellos solo creen en el espíritu de profecía, que está también en la Biblia. Sí, correcto. El espíritu de profecía se refiere a las pronunciaciones proféticas a lo largo del tiempo. Pero este remanente específicamente tiene el don del espíritu de profecía. Y tiene un mensaje muy especial. Y lo encuentras en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y se nos dice en Apocalipsis capítulo 10 que debe haber una profecía nuevamente. Y luego nos dice muy claramente qué es lo que debe ser profetizado nuevamente. Y vi a otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno. En otras palabras, el evangelio inmutable, que no ha sido alterado y manipulado y arrancado de su posición, para predicar a los que moran en la tierra. Y tiene que ser un mensaje universal, porque va a cada nación, tribu y lengua y gente. Entonces necesitamos encontrar la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio, el espíritu de profecía, que es una iglesia universal y que predica los mensajes de los tres ángeles. Y puedes buscar por todos lados y solamente hay una. Solamente hay una. Y es por eso que yo soy un adventista del séptimo día. Y asumo que es por eso que tú eres uno, ¿verdad? No porque nos atrajera tanto por su belleza, sino porque nos obligaron las afirmaciones bíblicas de que esta es. Así que el Señor tiene una iglesia. Tiene una iglesia universal. Tiene una iglesia que está representada internacionalmente, que guarda los mandamientos de Dios y que se aferra al testimonio, lo cual es el espíritu de profecía que ellos tienen dentro. Ahora, ¿eso significa que todos en la iglesia están en la misma longitud de onda? No. Porque también leemos en la misma Biblia que el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Ahora, ¿quién sembró la cizaña? Satanás. Satanás sembró las cizañas. Y el Donald se ve exactamente igual a la cosa real hasta que desarrolla el fruto. Entonces puede distinguirlo. Así que por sus frutos lo conocerás. Así que lamentablemente nos encontramos en una situación en la que no podemos correr, porque este es el remanente. Y su condición también se describe en el libro de Apocalipsis, es decir, la condición de la Odisea, que significa que creen que son ricos porque tienen muchos conocimientos sobre las Escrituras y Dios lo ha bendecido sin medida, pero en realidad espiritualmente se están ciegos, desnudos, rígidos y miserables, y necesitan colirio para que puedan ver, y se les aconseja que compren oro refinado en fuego. En otras palabras, deben desarrollar un carácter que esté en armonía con la palabra de Dios. Y la única forma de desarrollar tal carácter es apropiarse de la justicia de Cristo. Por lo que la justicia de Cristo es absolutamente importante y solo puedes apropiarte de ella por fe. Exactamente. Ahora, ¿qué es justificación por fe? Porque tienes la justificación por fe. Pero la justificación por la fe es más que justificación por fe. La justificación es un decreto judicial de que tú has sido revestido con el manto de la justicia de Cristo, que se imputa a ti, aunque tú no lo merezcas. Pero la justicia impartida también debe ser apropiada por la fe. Es decir, debes abrir la puerta, debes dar el permiso para que Cristo entre en tu corazón
y quite la escoria a través del fuego refinador y cambie el corazón de piedra en tu corazón y ponga un corazón de carne. Por eso es la justificación por la fe, que incorpora la justificación, así como la santificación. Pero tienes que apropiarte por la fe. Ahora, ¿cómo sabemos cuando vemos a alguien que ha sido revestido de la justicia de Cristo? Sus frutos te dirán. Por los frutos. Esa es la única forma en que puedes hacer esto. Así que eso es como un trasfondo. Digamos que Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Dios tiene un pueblo que mantiene el testimonio. ¿Sí? Sí. Y Dios tiene un pueblo que está dispuesto a arriesgarse a predicar los mensajes de los 3 ángeles contrarios a la opinión popular. Sí, eso es todo. Ahora, dentro de esa misma iglesia, hay muchos que prefieren poner el freno y decir, no hagamos eso, no digamos eso. Y la historia de Israel nos dice que debemos tener cuidado, porque habrá Acab, habrá Jezabel, que estará muy activo dentro de la iglesia llevando a la gente a adorar al sol. Y donde quiera que haya un producto, desafortunadamente también hay un comprador. Sí. Así que hay compradores de las doctrinas babilónicas dentro de nuestra propia iglesia. Y si tienes testigos fieles que se oponen, habrá choques de mentes. Y esto puede volverse muy vociferante. Y pueden incluso volverse bastante desagradables. Y luego tendrás el ostracismo y la marginación y los insultos. Uno de los favoritos es: eres un teórico de la conspiración o lo que sea. Así que los insultos son una de las almas de Satanás que él usa todo el tiempo. Y ese es uno de los frutos. Sí, ese es uno de los frutos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Pero la iglesia es la niña de los ojos del Señor. Y dentro de este cuerpo tú tendrás esta variedad de peces. Y cuando esos peces se clasifiquen un día, algunos se conservarán y otros se descartarán. Así que el tema del arrepentimiento corporativo. ¿Alguna vez habrá un momento en que toda la iglesia entrará en armonía? Eso se tendrá que estudiar, sí. Tendremos que hacer un estudio sobre eso. Es así como un descargo de responsabilidad desde el principio. Y bueno, pertenezco a esta iglesia porque creo que es bíblica. Y lo creo, tiene el mensaje correcto. Y creo que es el crisol en el que se lleva a cabo la refinación. Ahí es donde las piedras y todas las cosas desaliñadas se astilan, ¿sí? Nos deshacemos de los bordes ásperos, sí. Y a veces se vuelve bastante doloroso y cree que sabe que debería correr. Pero sabes que los discípulos también se enfrentaron a eso en un momento en que muchos le dieron la espalda a Jesús. Y Jesús fue y los miró y dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro respondió, ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. No hay otro lugar a donde ir. Ok, así que profundicemos en eso. Hubo un tiempo en la historia de esta iglesia cuando había crecido hasta el punto en el que se estaba volviendo más próspera. Y el mensaje que salía, particularmente el mensaje de salud y todo esto, estaba recibiendo el favor incluso de personas prominentes en el mundo. Y esta iglesia ha sido bendecida con un mensaje de salud. Y se construyeron hospitales, sanatorios, e incluso los grandes líderes del mundo recurrían a estas instituciones para encontrar alivio a sus enfermedades. Y luego, por supuesto, con la prosperidad, siempre existe el gran peligro de que
el adversario clavara su cuchillo allí también. Y esto sucedió con Kellogg, uno de los médicos más brillantes que alguna vez formó parte de esta iglesia. Y el impacto que tuvo fue enorme. Pero luego escribió un libro llamado El Templo Viviente, en el que básicamente comenzó elevando su estatura e ideas panteístas comenzaron a aparecer. Así que leemos en cartas y manuscritos lo siguiente. No leí El Templo Viviente, aunque lo tenía en mi biblioteca. Por fin, mi hijo me dijo, madre, lees al menos algunas partes del libro para que veas si están en armonía con la luz que Dios te ha dado. Se sentó a mi lado y leímos los párrafos a los que se refería. Cuando hubimos terminado, me volví hacia él y le dije, estos son los mismos sentimientos en contra que se me pidió que hablara como advertencia al comienzo de mi trabajo público. Cuando dejé el estado de Maine por primera vez, iba a pasar por Vermont y Massachusetts para dar testimonio en contra de estos sentimientos. El Templo Viviente contiene el alfa de esta teoría. El omega seguirá en un ratito. Temblé por nuestro pueblo. Estas bellas representaciones son parecidas a las tentaciones que el enemigo trajo a Adán y Eva en el jardín. Ahora, esta palabra, temblé, te dice que esto es un tema muy serio y que muchos se dejarán engañar por algunos de estos sentimientos. Y son serpentinos, sí. Y se ven hermosos, sí, se ven hermosos porque ellos levantan el ego. Sabemos que el mundo, por su propia sabiduría, no puede adquirir un conocimiento correcto del Dios vivo y verdadero. Cuando Cristo vino a este mundo, revestiendo su divinidad con humanidad, el trato que recibió de las más altas autoridades de una nación que profesaba conocer a Dios, hizo manifiesta plenamente la fuerza de la razón humana y la sabiduría. Así que, Martin, lo que estamos leyendo aquí es que la sabiduría humana y la razón humana se van a colocar por encima de un así dice el Señor. Hemos tenido muchos programas en los que discutimos el pensamiento y la razón jesuita informados por la fe y lo que los jesuitas dicen sobre la razón humana, cómo reemplaza la palabra de Dios. De hecho, niegan totalmente la palabra de Dios por su razón, por lo que el corazón no puede formarse una visión correcta de Dios a través de su camino y sus obras. Una nueva revelación vino por Jesucristo, quien representó al Padre y lo declaró al mundo, viviendo su ley en la humanidad. Cada especificación de ella es muy importante. No quebrantó ningún precepto, ni por la letra, ni por el espíritu. No cometió ningún error en ese asunto, no. Y a través de la fe en Jesucristo hace posible que el hombre viva esa ley. Cuando el hombre acepta la justicia de Cristo, es partícipe de la naturaleza divina. Puede guardar los mandamientos y vivir la ley de Dios como la niña de sus ojos. Así que, Martin, ¿quién dentro de la iglesia representa a la niña de los ojos del Señor? Todos los individuos que guardan los mandamientos y viven de acuerdo con la ley. Ok. Ahora, ¿puedes hacer eso con tu propia fuerza? No. Tú tienes que apropiarte de la justicia de Cristo. Sí, esa es la única manera que se puede hacer. Así que esta es una intervención divina en la humanidad. Y solo a través de la intervención divina tú puedes realizar esto. Así que leámoslo de nuevo. Cuando el hombre acepta la justicia de Cristo, él es partícipe de la naturaleza divina y puede guardar los mandamientos y vivir la ley de Dios como la niña de sus ojos. Esa es la conclusión. Y en el libro de evangelismo, aquí leemos una declaración muy importante.
¿Cómo sé, Martin, que alguien se ha apropiado de la justicia de Cristo? Nuevamente será mostrado por sus frutos. Bueno, leámoslo. Varios me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y yo he respondido que ese es el mensaje del tercer ángel. Ahora, el tercer ángel va en contra de aceptar la marca de la bestia, que es la marca de autoridad de un sistema anticristo. En otras palabras, ¿cómo pruebas cómo prueba que tú estás bien y que tienes derecho a mandar por encima de lo que dice las Escrituras? Y la Iglesia Católica Romana dice que la prueba radica en el hecho de que ellos cambiaron el sábado al domingo, lo que nos da esa autoridad y prueba de que tenemos la autoridad, porque lo hicimos y todo el mundo civilizado guarda el domingo. Eso es arrogancia del más alto nivel, pero sin embargo, es así, y eso es lo que ellos dicen. Sí, está bien, y en realidad es fácil, si lo pones en lógica. Si vienes a alguien y te dice, haz esto, porque yo lo digo, y los hace, entonces reconoce que él tiene esa autoridad para decirte que lo haga. Ahora, el otro punto es, por supuesto, que ¿por qué lo haces? Si lo haces, quizá es porque este poder tiene la coerción, pero no es lo que Dios quiere. Quiere que le des permiso para obrar dentro de ti la justicia de Cristo. Sí, y es muy diferente. Hay una diferencia. Esa es una forma de sumisión y la otra es una forma de arrogancia y elevación. Sí, la una es la obediencia y la otra es simplemente obligarte y dejarte llevar por la corriente. Por lo que es la justificación por la fe, lo que está en el centro del asunto. ¿Por qué estoy guardando los mandamientos? Porque tengo fe en que Jesús puede transformar lo que era lujuria en lo que puede estar eternamente en la presencia de Dios. Sí. Es una forma muy bien de expresar. Entonces, ¿qué hace la justicia por la fe? Presenta un Salvador exaltado. Este mensaje era para traer más prominentemente ante el mundo al Salvador exaltado. Presentó la justificación por la fe en la seguridad. No hay duda de eso. Esto invita a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Eso es hermoso. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien realmente se ha apropiado de la justicia de Cristo? Guardando los mandamientos de Dios. Sí. Y Jesús se manifiesta por esa obediencia, porque ¿quién está obrando esa obediencia en el individuo? Es Cristo. Eso significa que te has sometido a Él y ha elegido seguir su camino en lugar del camino del mundo, por lo que prueba que tú te has apropiado de esa justicia. No debemos olvidar esta declaración porque se está convirtiendo en una declaración muy importante en esta discusión. ¿Cómo yo sé que alguien, o por así decirlo, una organización se ha apropiado de la justicia de Cristo? Se manifestará por la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, Martin, ¿eso solamente se aplica a 10 mandamientos? ¿O es que los 10 mandamientos son tan amplios que incorporan el todo de la cuestión moral de la humanidad? Sí, ellos son amplios para incorporar todo eso. Todo está completo y no añadió nada más. Sí, no había nada más que añadir ni quitar. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban tener la mirada dirigida a su persona divina, sus méritos y su amor inmutable por la familia humana. Todo el poder se le da en sus manos para que pueda dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el don inestimable de su propia justicia al indefenso agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que se diera al mundo. Ese es el mensaje del tercer ángel que debe ser proclamado en alta voz y acompañado con el derramamiento de su Espíritu en gran medida. Así que el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía que estamos esperando, ¿tiene que ver con la justicia de Cristo? Claro que sí, sí. Ahora, ¿quién dará ese mensaje?
La gente que está guardando los mandamientos, sí, los que se están apropiando de la justicia de Cristo son los únicos que pueden predicar eso. ¿Cómo tú sabes que se han apropiado de ella? Al mantener sus mandamientos, a guardar sus mandamientos. Así es, nuevamente, ¿sabes? Es un argumento que no se puede refutar. Es así como es. Así que si tú quieres saber si estamos en armonía con Dios o no, entonces tenemos que mirar este asunto y los frutos nos dirán. Aquí hay otra declaración de fe y obra. Viviendo por fe viva, por oración ferviente a Dios y determinado por los méritos de Jesús, somos revestidos de su justicia y somos salvos. De nuevo, es una dependencia. En otras palabras, el instrumento humano tiene que ponerse en una posición subordinada, reconocer que nosotros en nuestra propia fuerza somos incapaces y apropiarnos de la fuerza de Cristo, y Él hará las obras en ti. Así que nuestro trabajo es morir. Sí, todos los días, todos los días. Oh sí, algunos dicen, somos salvos al no hacer nada. De hecho, soy salvo. No necesito guardar la ley de Dios. Soy salvo por la justicia de Jesucristo. Cristo vino a nuestro mundo para traer a todos los hombres de regreso a la lealtad a Dios, para tomar la posición de que puedes quebrantar la ley de Dios porque Cristo ya lo hizo todo. Es una posición de muerte, porque eres tan verdaderamente un transgresor como cualquiera. Entonces, ¿qué? Para oír y ver que con la justicia de Cristo que tienes por la fe, justicia suplida por sus esfuerzos y su poder divino, tú puedes guardar los mandamientos de Dios. Solo en caso de que pensemos que somos la abeja reina. Es necesario, en otras palabras, este es un problema en el que tú tienes que apropiarte de esa justicia porque no eres capaz. Y luego por el fruto verás realmente que te has apropiado de ella, sí o no. ¿Tiene sentido? Sí. Definitivamente es una conclusión lógica. Tiene que ser así, tiene que ser así. Ok. Sigamos por este camino. La iglesia remanente de Dios. Página 62, párrafo 3. Debemos mantenernos firmes como una roca a los principios de la palabra de Dios, recordando que Dios está con nosotros para darnos fuerzas para afrontar cada nueva experiencia. Mantengamos siempre en nuestra vida los principios de justicia para que podamos avanzar cada vez más en el nombre del Señor. Debemos tener como muy sagrada la fe que ha sido confirmada por la instrucción y aprobación del Espíritu de Dios desde nuestra primera experiencia hasta el presente. Martin, ¿esto es lo que hace el espíritu de profecía? Sí, no solo son escritos del 1800. Debemos atesorar como algo muy precioso la obra que el Señor ha estado llevando a cabo por medio de su pueblo, que guarda los mandamientos y que se hará más fuerte y eficiente a medida que avance el tiempo. El enemigo está tratando de oscurecer el discernimiento del pueblo de Dios y debilitar su eficiencia. Pero si trabajan como el Espíritu de Dios los dirija, Él abrirá puertas de oportunidad ante aquellos para la obra de edificar a los antiguos lugares desolados. Su experiencia será de crecimiento constante hasta que el Señor descienda del cielo con poder y gran gloria para poner su sello de triunfo final sobre sus fieles. Así que esto va a ser una batalla y hay una marcha hasta los últimos días. Y Satanás tratará de cerrar puertas y Dios abrirá puertas si somos fieles. Mensajes selectos. La menor transgresión de la ley de Dios trae culpa sobre el transgresor, y sin un sincero arrepentimiento y abandono del pecado seguramente se convertirá en un apóstata. Esa es una advertencia, sí, esa es una advertencia, y no solo trae el pensamiento de que a veces si no quiere caminar por ese camino que acabamos de leer, comenzarás a pensar en excusas de algunas de estas cosas.
si no puedes superar estas cosas. Sí, pero también tenemos que equilibrarlo con otras declaraciones. Hay una hermosa declaración que dice que no es la buena acción ocasional o la mala acción ocasional lo que determina nuestra posición con Dios, es la tendencia de tu vida. Así que sí, llegarán momentos en los que tropezaremos y a menudo tendremos que venir a los pies de Jesús para confesar nuestras faltas y nuestros defectos. Pero nuestra tendencia debe ser en una dirección particular, esforzándonos hacia esa meta. Como pueblo, en la medida de lo posible, limpiemos el campamento de la corrupción moral y los pecados agravantes. Cuando el pecado está haciendo su marcha sobre las personas que afirman estar elevando el estándar moral de justicia, ¿cómo podemos esperar que Dios vuelva su poder a nuestro favor y nos salve como un pueblo que hizo justicia? Si como pueblo no nos mantenemos en la fe y no solo defendemos con pluma y voz los mandamientos de Dios, sino que los guardamos todos sin violar un solo precepto a sabiendas, entonces nos sobrevendrá debilidad y ruina. Es una obra que debemos atender en cada una de nuestras iglesias. Cada hombre debe ser cristiano. Así que esto parece ser una guerra individual. Y si alguna vez lograremos que todo el cuerpo corporativo se mueva en esta dirección, probablemente no sea algo que podamos esperar pronto. Verdades más sagradas que cualquier otra impartida a los mortales sobre la tierra han sido encomendadas a nuestra confianza. Pero nosotros como pueblo no hemos sido fieles a nuestra confianza. Nuestros frutos han dado testimonio de que nuestra fe es débil e ineficaz, incapaz de cumplir los designios de Dios. Nuestros fieles observadores del sábado son los peores enemigos que puede tener la verdad. Hay poder en la verdad y obrará una reforma completa en la vida cuando se posesione del corazón. Muchos se han apoderado de la verdad, pero la verdad no se ha apoderado de ellos. Así que tenemos una situación en la iglesia donde nos sentaremos con este conflicto hasta el final del tiempo. Sí, y creo que también se intensificará y se pondrá un poco más acalorado. Así que, ¿cuál es el mayor problema? El mayor problema son los observadores del sábado que son infieles y se convierten en los peores enemigos del pueblo de Dios. Sí, porque proclaman con su boca, pero sus frutos dicen lo contrario. Ahora tomarán las escrituras y dirán, esto es inspirado y esto no es inspirado. Tomarán los testimonios y dirán, esto es solamente una carta. Mientras que ella dice claramente que incluso si es una carta, ella la escribió bajo la inspiración. Y podríamos hacer lo mismo con la Biblia. Podríamos decir, bueno, entonces las cartas de Juan que escribió son solamente cartas y no deben estar en la Biblia. Bueno, eso es lo que los altos críticos dicen todo el tiempo, sí. Así que tenemos eruditos de la Biblia de alta crítica en nuestras filas. Sí, algunos de ellos han estudiado en instituciones destacadas, en Yale, por ejemplo, u otras instituciones, y se vuelven tan sabios que saben más que las mismas escrituras. Saben qué porciones están inspiradas y cuáles fueron escritas por ignorantes. Pero la Biblia dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles. Sí, todas las escrituras, pero nuevamente, si tienes a estas personas o estos individuos y miras a estas personas, entonces las declaraciones que acabamos de leer, y si la comparas con la Biblia, son por sus frutos te dirán lo que ellos son. Entonces vamos a tener este conflicto en la iglesia y nunca vamos a llegar a un punto donde todos se vuelvan trigo, porque eso no es bíblico. Así que sigamos con nuestras cartas y manuscritos. Los adventistas del séptimo día se están manejando verdades trascendentales. Hace más de 40 años el Señor nos dio una luz especial sobre la reforma pro salud. Pero ¿estamos nosotros caminando en esa luz? ¿Cuántos se han negado a vivir en armonía con los consejos de Dios? Nosotros como pueblo no hemos hecho un avance espiritual proporcional a la luz recibida. Es nuestro deber comprender y respetar los principios de la reforma pro salud.
hoy es importante, quizás incluso más importante de lo que eran en ese tiempo, sí. Y particularmente en el tiempo en que estamos viviendo ahora, es muy importante que tomemos decisiones que estén en armonía con la justicia de Cristo. Eso significa Cristo obrando en ti la esperanza de gloria. Eso no eres tú determinando por ti mismo lo que está bien o lo que está mal, o determinando para alguien más lo que está bien o lo que está mal, y coaccionando lo que ellos deben hacer para hacer lo que te dé la gana. Sí, e incluso si obtiene la confirmación de Dios en su conciencia, yendo en contra de eso. Eso sería algo peligroso. Por lo que en el tema de la templanza deberíamos estar por delante de todas las demás personas y sin embargo están entre nosotros miembros bien instruidos, los miembros de la iglesia, incluso los ministros del evangelio que tienen poco respeto por la luz que Dios ha entregado sobre este tema. Comen como les place, trabajan como les place y el resultado seguramente será una experiencia barata en la vida espiritual. Así que nosotros, Martin, también podemos esperar eso. ¿Que eso nos desanime? No. Es fácil desanimarse, pero no podemos darnos el lujo de estar desanimados. Ahora, volvamos a la experiencia del 1888, donde la lluvia tardía se derramaría sobre el pueblo de Dios. Y los incrédulos crearían una situación en la que el Espíritu de Dios finalmente se retiraría. Y volvamos al desierto, y hemos estado allí durante mucho tiempo. Y yo creo que los eventos en la historia nos pueden ayudar. Nos están llevando al punto donde el derramamiento de la lluvia tardía volverá a ser prominente. ¿Quiénes recibirán la lluvia tardía? Algunas personas están esperando que la iglesia corporativa esté lista para recibir la lluvia tardía. Tengo un horrible sentimiento que me revuelve el estómago, porque estamos esperando en vano que eso suceda. Pero hay personas dentro de la iglesia, en todos los niveles, desde el nivel más alto hasta el nivel más abajo, que recibirán la lluvia tardía. Así que echemos un vistazo a lo que sucedió en el 1901 en la conferencia general. Siento un interés especial en los movimientos y decisiones que se tomarán en esta conferencia. Porque en el 1888, en realidad, ellos comenzaron apropiándose del mensaje de la justificación por la fe, pero luego se desvaneció. Así que aquí había una oportunidad en esta sesión con respecto a estas cosas que debieron haberse hecho hace años y especialmente hace 10 años, cuando estábamos reunidos en conferencia y el Espíritu y el poder de Dios entraron en nuestra reunión, testificando que Dios estaba listo para trabajar por este pueblo si se ponían en condiciones de trabajar. Los hermanos asintieron a la luz que Dios había dado. Pero hubo aquellos relacionados con nuestras instituciones, especialmente con la oficina de la Review and Header y la conferencia, que trabajaron elementos de incredulidad, de modo que no se actuó en consecuencia con la luz que se había dado. Se aceptó, pero no se hizo ningún cambio especial para producir tal condición de cosas que el poder de Dios pudiera revelarse entre su pueblo. Tú sabes, Martin, si te envían algo y tú admites que eso es lo correcto, pero tú no lo haces, entonces no hay ningún fruto. Es como la gente que dice, yo sé que la reforma pro salud es correcta, pero necesito tiempo para comer lo que bebo, lo que como y beber lo que bebo, y en algún momento estaré convencido. Pero si tú sabes lo correcto, debes de estar convencido ya. Eso es todo. Y entonces vuelve a buscar excusa. Así que ellos ascienden diciendo, sí, está bien. Incluso la Biblia tiene un ejemplo de eso, sobre el hijo, que dice que es mejor que alguien diga no lo haré y lo haga, que alguien diga que sí y no lo haga. Sí. Así que el que dijo que no lo hará, él recibió elogio porque lo hizo.
Y es el hecho, y al final fue al menos gratificante. Por lo que la luz que me dieron entonces fue que este pueblo debería estar más alto que cualquier otro pueblo en la faz de toda la tierra, que debería ser un pueblo leal, un pueblo que representaría correctamente la verdad, el poder santificador de la verdad revelada en sus vidas, para distinguirlos del mundo. Deberían pararse en dignidad moral, teniendo una conexión tan estrecha con el cielo que el Señor Dios de Israel podría darle un lugar en la tierra. Años tras años se hizo el mismo reconocimiento, pero los principios que exaltaban a las personas no estaban entretejidos en la obra. Dios le dio luz clara de lo que debían hacer y lo que no debían hacer, pero se apartaron de esa luz. Es una maravilla para mí que estemos en tanta prosperidad como lo estamos hoy. Es por la gran misericordia de nuestro Dios, no por nuestra justicia, sino para que su nombre no sea deshonrado en el mundo. Esto ha sido un servicio de labios. Esto ha sido un patrón de servicio de labios, pero no una aceptación real. Y tú sabes, después de esto, la gente diría, pero la iglesia lo hizo y se apropió de la justicia y están predicando la justicia por la fe. Pero es una cuestión de asentir y realmente no hacerlo. Así que ¿por qué la lluvia tal día cesó después de los avivamientos del 1888 y 1901 y 1903? Dios fue muy paciente con esta iglesia. El libro de Jeremías proporciona la respuesta. Jeremías capítulo 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Esa es una analogía muy interesante. Porque después de todo somos la novia de Cristo. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas. Esa es la razón por la cual, debido a que interactuaron con las naciones paganas y no fueron fieles a Dios, ellos rompieron el voto de matrimonio, por así decirlo. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Eso es un lenguaje muy interesante. A los menos desde ahora, no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Esa era la situación en el tipo. Y se nos dice una y otra vez que estamos mejorando en el tipo. Eso es todo. Y también otra cosa importante aquí es, si reservara su ira para siempre. El Dios al que servimos es muy misericordioso. Jeremías 3, versículo 12. Ve y proclama estas palabras hacia el norte. Babilonia, sí. Y dice, vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Señor, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre mi enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice el Señor. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré a cada uno de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. En realidad es un verso muy triste. Por lo que parece, es como si fuera un remanente de un remanente. Sí, el resto está atrapado en Babilonia. 1 de una ciudad, 2 de una familia, lo traeré a Sión. Por lo que muchos no prestarán atención a esta advertencia y continuarán, como él dice,
prostituyéndose con las naciones circundantes y prefiriendo su compañía al voto del matrimonio. Por lo que el norte, Asiria y Media, que estaba al norte de Judea, si las 10 tribus fueron llevadas por Ticlá, Pilesa y Salmaneser, por lo que habían dispersado esas tribus del norte, y Judá aún permanece ahí. Así que el norte también era Babilonia. Las tribus del norte habían sido dispersadas por los asirios y Judea estaba a punto de ser llevada cautiva por Babilonia. Iban a convertirse en exiliados en Babilonia. Se les dio la oportunidad de regresar o permanecer allí si lo deseaban. Lutero habló del cautiverio babilónico de la iglesia. Así que hubo una aplicación literal y una aplicación espiritual. Ahora tenemos un remanente. Me pregunto si algunos del remanente están en el cautiverio babilónico. Espiritualmente, sí. ¿Cree que sí? Sí. Entonces, ¿cuál fue el tema principal de la reforma? Sacarlo de ese cautiverio babilónico. Y vamos a repetir la historia otra vez. El tema era la justicia por la fe. La justicia por la fe es lo que provocó la reforma. El justo vivirá por fe. Por eso comenzó la reforma. Ahora, si eso pudiera comenzar esa reforma y liberar al pueblo del cautiverio babilónico, ¿eso no podría pasar a nosotros? Claro que sí. ¿Debemos redescubrir la justicia por la fe? Claro que sí. ¿Y dónde reside el poder? En Dios, en Jesús. ¿Cómo se manifiesta? Al guardar los mandamientos. Ok. Entonces siempre volvemos a este punto. El fruto es la obediencia. Entonces los reformadores se aferraron a sus almas. En otras palabras, ellos dijeron, justicia por la fe, ese es el problema, y se separaron de Roma. No, ellos fracasaron miserablemente en el Concilio de Trento y luego abrazaron a las declaraciones conjuntas de Babilonia sobre la justificación. Una vez se hace ese compromiso y está en una pendiente muy resbaladiza. Y luego, recientemente, en esa misma iglesia en Trento, hubo otra vez una firma de un documento de todas estas iglesias protestantes con el papado. Correcto, por lo que es algo que nos dice que la historia se repite una y otra vez. La solución es apropiarse de la justicia por la fe que se manifestará al guardar los mandamientos de Dios. El primer concilio de Trento, cuando el arzobispo Regio entró en el concilio y le dijo, ustedes no son una iglesia protestante, ustedes son un montón de rebeldes, porque dicen que creen en la Biblia, pero guardan el domingo. Lo cual va en contra de su norma moral de la Biblia. Ustedes guardan el domingo, que es un mandato de la Iglesia Católica, por tanto son rebeldes. ¿Y qué ellos hicieron? Nada, ellos mantuvieron el domingo. En otras palabras, ¿tenían la justicia de Cristo? No, porque se manifiesta en guardar los mandamientos. Ahora, ¿cuántos mandamientos? Todos. Y ellos los abandonaron. ¿Y cuál fue el resultado? Finalmente, eso tomó 500 años. Pero el resultado es que ellos firmaron la declaración conjunta y volvieron a Roma. Y negaron la sangre del Cordero. ¿Es posible que eso pueda sucederle al remanente? Bueno, puede pasarle al remanente porque el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿sí? Y los principios babilonios se vuelven más aceptables que aún así dice el Señor. Estoy seguro que podría pasar. Así que vamos al remanente. ¿Cuál fue el problema del 1888? Nos está trayendo a lo mismo, a volver al mismo punto, una y otra vez de nuevo. Tiene que hacerlo porque esa es la única forma en que eventualmente puede ser salvo. ¿Cuál era el problema en la iglesia incipiente que Cristo creó? La justicia. Toda justicia por fe. Todo fue la justicia por fe. Fuimos de vuelta a las obras, volvimos a la justicia por obra. Entonces vino la reforma. ¿Cuál era el tema? La justificación por la fe. Luego vino el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios
y el testimonio. Y luego salió el asunto de la justificación por la fe. ¿Cuál es más importante? ¿Tus obras en guardar los mandamientos o Cristo obrando en ti, permitiéndote guardar los mandamientos? Ellos dijeron, no. Ahora no queremos seguir con esto. Y entonces las lluvias fueron retiradas y cesaron. Entonces el asunto era la justificación por la fe. Entonces en el 1888 los líderes lo aceptaron. No. Atribuyeron el renacimiento que tuvo lugar al fanatismo. Eso es lo que lo llamaron fanatismo. ¿Y podría volver a suceder? Hoy lo llaman legalismo. Bueno, leamos esto en Mensaje Celeste. Me han escrito cosas con respecto al mover del Espíritu de Dios en la última conferencia del 1893 y en la universidad, que indican claramente que debido a que estas bendiciones no fueron vividas, las mentes se han confundido y lo que fue la luz del cielo ha sido llamada excitación. Me ha entristecido ver este asunto bajo esta luz. Debemos tener mucho cuidado de no entristecer al Espíritu Santo de Dios al pronunciar la administración de su Espíritu Santo como una especie de fanatismo. ¿Cómo entenderemos la obra del Espíritu de Dios si no fue revelado en líneas claras e inequívocas? No solo en Battle Creek, sino en muchos lugares. Así la iglesia entonces, algunos de ellos actuaron en consecuencias y otros lo rechazaron. Ahora es interesante que los líderes que estaban en armonía con el derramamiento más tarde en su experiencia se volvieron apóstatas. ¿Es una razón para negar la veracidad del movimiento? No. Cualquier luz brillante se apagará, exactamente. Por lo que no podemos basar nuestras conclusiones en cuáles serán las decisiones futuras de algunos. Es peligroso dudar de las manifestaciones del Espíritu Santo, porque si se duda de esta agencia, no queda ningún poder de reserva para operar en el corazón humano. Los que atribuyen la obra del Espíritu Santo a los agentes humanos, diciendo que se ejerció sobre ellos una influencia indebida, están privando a sus almas de la fuente de bendición. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa puede ser lavada por la sangre expiatoria de Cristo. Pero el que rechaza las revelaciones del Espíritu de Dios y atribuye la obra de Dios a instrumentos humanos, está en peligro de colocarse donde el arrepentimiento y la fe no llegarán a él. Así que es muy peligroso decir que lo que algunas personas están diciendo y haciendo es malo porque no armoniza con sus opiniones y que no viene de Dios. Y también es peligroso cuando alguien le dice a otra persona, debes actuar de acuerdo con su conciencia para el Espíritu, pero siempre que esté en armonía con una narrativa común. Eso es algo muy peligroso, sí. La última oración aquí dice, el maligno proyecta su sombra infernal entre el alma y Dios, y la obra de Dios es vista como una excitación y engaño. Es algo muy peligroso. En vano se esfuerza el Espíritu, porque toda la suficiencia del Evangelio es ineficaz para subyugar y corregir el error. El hábito de la resistencia está tan arraigado que por mucho tiempo ha interpretado la luz como falsa y fanatismo, que la obra más manifiesta del Espíritu Santo de Dios llega a ser para él no un sabor de vida para vida, sino un sabor de incredulidad, un olor de muerte para muerte. Eso es básicamente lo que se dice. Si el Espíritu de Dios está trabajando en contra de la narrativa de otra persona, es muy fácil para ese individuo o esa organización decir, pero estas personas están predicando fanatismo. Tú no deberías dejarte llevar por este tipo de pensamiento. ¿Qué pasa si Dios está tratando de hacer algo prominente y tú estás arrojando agua fría sobre eso? Sí, y tú puedes ver que eso es lo que da miedo, porque como dice la declaración, ese es un hábito de resistencia que tienen. Sí, me acostumbré tanto a tener esto. Y bueno, y también
lo he escuchado antes. Así que debe tener mucho cuidado cuando encuentras resistencia, porque luego tendrás que defender esa resistencia que tuviste por un tiempo, una y otra vez. Así que, por ejemplo, yo digo, no, yo no creo eso. Entonces, ya creé una resistencia y ahora debo defender esa resistencia aunque no tenga razón. Y será difícil reconocer que no estoy equivocado. Sí, bueno, algunas personas por circunstancias eventualmente tendrán que reconocer que ellos podrían estar en el lado equivocado, sí. Puede suceder. Aquí hay una declaración en Mensajes Selectos. Cuando los estudiantes de la escuela entraron en sus partidos y jugaron fútbol, cuando quedaron absortos en la diversión, Satanás vio que era un buen momento para intervenir y anular el efecto del Espíritu Santo de Dios al moldear y usar al sujeto humano. Así que, por lo que una de sus tácticas, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, es desviar la atención a alguna actividad mundana. Y en esos días fue deporte que entró en nuestras instituciones, deportes competitivos. Y es asombroso cómo eso desvió la mente de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a estas actividades. Así que Satanás tiene muchas actividades que él puede colocar en cada lugar como algo real. Y siempre usa algo que es muy popular en esta etapa del mundo. Sí, y es un asunto fácil dejar de hablar y jugar lejos de la influencia del Espíritu Santo. Si su amor por la diversión y la lucha por el dominio absorben su poder o habilidad, entonces Dios no es el primero y viene siendo el último en todo. Por lo que Satanás tendrá muchas distracciones para mantenernos ocupados. Un revivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos sus bendiciones, sino porque no estábamos preparados para recibirla. Martin, esto es lo más importante, la cosa más importante que nosotros como pueblo deberíamos estar trabajando. ¿Estamos listos para recibir la lluvia tardía? ¿Tú crees? Bueno, hemos discutido sobre eso en la edición previa. ¿Tú crees que lo que está pasando ahora en todo el mundo a escala universal, ¿tú crees que esto nos van a llevar al evento final? Sí. ¿Crees que los eventos finales están sobre nosotros? Claro que sí. Ahora, si tú crees eso, ¿no deberías creer también que ha llegado el momento del derramamiento de la lluvia tardía? Claro que sí. Si ese momento ha llegado, entonces la gente tiene que tener mucho cuidado con todos estos engaños y distraerse. Y un avivamiento de la verdadera piedad es la más urgente de todas nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo logramos eso? Tenemos que apropiarnos de la justicia de Cristo a través de la fe, porque esa es nuestra única fuerza. No lo lograremos sin ello. No puedo, como dijo Martín Lutero antes de aceptar esta gran luz, que tomaba un látigo y se azotaba para la obediencia o el arrepentimiento. Yo tengo que apropiarme de la justicia de Cristo. Cuando el poder del Espíritu toque sus corazones, entonces el discurso pronunciado no quedará sin efecto. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios con la manifestación de su Espíritu, en el ejercicio de la sana discreción, los que asisten a nuestra reunión obtendrán una experiencia preciosa y al retirarse a casa estarán preparados para ejercer una influencia saludable. Nuestro mensaje debe estar adaptado a los tiempos en los que estamos viviendo. Eso es todo. Ahora, Martin, hay esfuerzos, incluso dentro de nuestras propias filas, particularmente en nuestras propias iglesias, para negar el mensaje como una falla en el horizonte, para posponer la venida de Cristo, diciendo, esto no vendrá ahora, esto es solo un problema momentáneo.
un problema de salud momentáneo y etiquetan a las personas que dicen lo contrario como fanáticos. La misma cosa que sucedió con la gente en esos días. Sí. Así que continuamos con mensajes selectos. Los antiguos protestantes sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu, pero estos están saliendo del escenario de acción. ¿Y quiénes suben para ocupar sus lugares? ¿Cómo es con la nueva generación? ¿Están convertidos a Dios? ¿Estamos despiertos a la obra que se está llevando a cabo en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que venga algún poder apremiante sobre la iglesia antes de despertarnos? ¿Esperamos ver revivir a toda la iglesia? Ese momento nunca llegará. Esto es probablemente nuestra declaración más importante en toda esta presentación. ¿Podemos esperar un avivamiento corporativo dentro de la iglesia? No, eso no va a pasar. ¿Esperamos ver la totalidad de la iglesia revivida? Ese tiempo nunca llegará. Ahora, Martin, hay quienes predican que la iglesia debe conformarse. De lo contrario, Cristo no puede venir. Entonces nunca vendrá, si es así. Así que en otras palabras, aquellos que están dispuestos a apropiarse de la justicia de Cristo y que dan los frutos, ellos recibirán la lluvia tardía y los demás lo llamarán fanático. Es ahí a donde nos dirigimos. Sí, es ahí a donde nos dirigimos. Entonces, ¿cuál será nuestra situación bajo esas circunstancias? Tenemos mucho más que temer de los enemigos de adentro que desde afuera. Los obstáculos para la fortaleza y el éxito son muchos mayores de la iglesia misma que del mundo. Esa es una declaración muy triste. Pero si no leemos estas cosas, no estamos leyendo esto para ser crítico. Déjame aclararlo. No estamos leyendo estas cosas para ser crítico. Pero si tú no lo lees, entonces vamos a desanimarnos y nos confundiremos. Y diremos, bien, ¿qué debemos hacer ahora? Me parece que este cuerpo está haciendo esto y sentimos que nuestra conciencia nos está impulsando en esta dirección. Y los dos están en desacuerdo entre sí. ¿A quién obedeces? A Dios. Tienes que obedecer a Dios. Tienes que apropiarte de la justicia de Cristo, que se manifiesta al guardar los mandamientos. Sí. Entonces los incrédulos tienen derecho a esperar que aquellos que profesan guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús harán más que cualquier otra clase para promover y honrar con sus vidas consistentes, por su ejemplo piadoso y su influencia activa, la causa que representan. Pero con qué frecuencia los defensores profesos de la verdad han demostrado ser el mayor obstáculo para el avance. La incredulidad, complacer las dudas expresadas, la oscuridad fomentada, alentó la presencia de ángeles malignos y abrió el camino para el logro de los dispositivos de Satanás. Por lo que tenemos mucho más que temer desde adentro que los desde afuera. Y nuevamente tendremos que tener un agudo discernimiento para determinar si esto viene de Dios o no viene de Dios. Sí, es tan importante que digas eso porque desafortunadamente la mayoría de estas cosas están sucediendo a un nivel más alto en la iglesia. Entonces tendrás que tener ese agudo discernimiento y no poner tu fe en el hombre. Tienes que poner tu fe en Dios. Ahora déjame reiterarte esto de nuevo. No estamos hablando de niveles de obediencia dentro de la iglesia. Es una elección individual a través de cada escalón, desde el liderazgo hasta los laicos. No creo que hay un lamento en la iglesia ahora, pero todos somos hijos de Dios. Entonces no podemos preparar el camino ganando la amistad del mundo. Eso es un punto muy importante. No podemos preparar el camino para el derramamiento de la lluvia tardía
ganando amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero con su ayuda podemos frenar su influencia seductora sobre nosotros mismos y sobre los demás. Individualmente no podemos, o como cuerpo, no podemos asegurarnos de las constantes tentaciones de un enemigo implacable y decidido, pero en la fuerza de Jesús podemos resistirlo. Así que en otras palabras, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y alinearse con cualquiera que sea contrario a la voluntad de Dios es algo muy peligroso. Sí. En los tiempos de Acab y Jezabel, creo que hubo una batalla que escondió a los profetas de Dios y los sacerdotes de Dios en cuevas. 52 cuevas, 100 personas, mientras que el resto de ellos predicaban las doctrinas de Jezabel y Acab y lo que era agradable al oído. Ahora me temo que muchas de las personas de Dios están escondidas en cuevas hoy. Y desearía que salieran de la cueva y confrontaran los problemas. Sé que Jezabel estará furiosa y querrá sacarlo de la faz de la tierra. Y acá también está dispuesto a hacer esto. Pero sin embargo se necesita coraje para asomar la cabeza fuera de la cueva y decir, disculpe, hay un camino correcto y hay uno incorrecto. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Ellos están en el muro que se construye alrededor de su pueblo. No debe haber desviación de sus principios. No se deben introducir principios de política. No se debe introducir política mundana. No se deben introducir costumbres o prácticas mundanas para este pueblo que debe ser representante de Cristo. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, estamos en contacto con Dios y Él está conectado con nosotros. Esa es la conclusión. Sí, la justificación por la fe. Así que hagamos algunas preguntas. Estas no son preguntas cómodas y no están diseñadas de nuevo para atacar. Ellas están diseñadas para alentarnos y arrancarnos de esta complacencia y de esta confianza en la opinión de otra persona. Porque tenemos que formar nuestra propia opinión con la ayuda del Espíritu Santo, ¿correcto? Si no tiene el Espíritu Santo, entonces tendrás el otro espíritu. Es así de simple. Así que nuevamente la Biblia y el espíritu de profecía tienen que ser la base sobre la cual esas decisiones se toman. Así que vamos a hacer algunas preguntas. 1888, 1901, 1903, cuando ese espíritu estaba tan deseoso de ser derramado, cuando finalmente se retiró, la iglesia dio la vuelta. Ahora, ¿hemos abrazado pues como pueblo el mensaje de la justificación por la fe? Afirman que lo tenemos, pero si es así, se debe manifestar mediante la obediencia a todos los mandamientos. Sí, lo decimos de labios, pero para afuera. ¿Cómo se manifiesta esto? Tenemos que tener los frutos, tenemos que tener la obediencia. Así que ellos afirman que lo tenemos, pero si es así, se debe manifestar mediante la obediencia a todos los mandamientos. No más que esto, todos los mandamientos de Cristo. Si lo hubieran aceptado, no se estuvieran involucrando en movimiento ecuménico que está estrictamente prohibido por Dios. ¿No es una declaración simple? Sí, ok. Seamos justos. ¿Está toda la iglesia involucrada en el ecumenismo? No. ¿Están todos los líderes involucrados en el ecumenismo? No. ¿Hay muchos de los líderes metidos en el ecumenismo? Sí. ¿Hay muchos de nuestra institución metido en el pozo de Babilonia? Sí. ¿Y son personas influyentes, líderes grandes? Desafortunadamente muy influyentes, sí, pero no están dando los frutos de justicia por fe, porque Dios ha prohibido eso en lo que ellos están involucrados. Entonces, debes tener eso en cuenta. Ahora, Martin, recientemente hubo una reunión en la iglesia de Trenton y los sacerdotes católicos Cristiano Betega le dieron la bienvenida a participar con estas siguientes palabras. Nuestras iglesias han sido
un camino de encuentro, un camino también de curación de heridas, esas heridas que la historia ha producido y cuyas consecuencias aún vemos hoy a través de muchas divisiones. Un camino en el que se redescubre continuamente la belleza de ser hermanos y hermanas, incluso más allá de las distinciones entre las iglesias de la tradición ortodoxa, ya sea de la tradición protestantista o la tradición católica. No hay duda de que los representantes de la iglesia protestante están asociados en este movimiento ecuménico, y algunas de nuestras personas en la iglesia están en posiciones de autoridad dentro de este movimiento ecuménico. Incluso se sientan con alguno de estos movimientos. Y esto es altamente problemático porque tenemos dos ideologías diferentes que chocan. Una que se llama la bestia con una marca y que se supone que tú no debes asociarte con él o recibirá parte de sus plagas. Sal de ella. Y aquí hay otro movimiento que intenta integrarnos ahí. No hay fruto en ellos acorde con la justicia. Porque se nos dice claramente en cartas y manuscritos que el mundo no debe ser nuestro criterio, no debemos asociarnos con los impíos y participar de su espíritu, porque alejarán el corazón de Dios a la adoración de dioses falsos. El alma firme en la fe puede hacer mucho. Puede impartir bendiciones del más alto orden a aquellos con quienes se asocia, porque la ley del Señor está en su corazón. Pero no podemos asociarnos voluntariamente con aquellos que están pisoteando la ley de Dios, porque nuestra fe pura es inmaculada. Martin, ¿están pisoteando la ley de Dios? Sí. Y se derrama en otras cosas, exactamente como dice ahí. Sí. Bueno, solamente el cuarto mandamiento, esa es la ley. Si quebrantas uno, lo quebrantas todos. Atraparemos el espíritu y a menos que nos separemos de ellos, seremos atados con ellos para compartir su destino. Eso es exactamente lo que dice el capítulo 18 de Apocalipsis y advierte contra eso. Este es un estado muy triste de las cosas, pero hay ciertas mentalidades dentro de nuestra iglesia que no están en armonía con este principio y por lo tanto están causando división dentro de la iglesia. Ahora, puede luchar activamente contra ellos o puede decidir ignorarlo. Y entonces, mi pregunta es, ¿qué autoridad puede ejercer una institución cuando no están en armonía con los principios de rectitud? ¿Te atreves a apropiarte de sus recomendaciones sin investigarlas por ti mismo? No, eso es muy peligroso. Y eso infligirá en tu conciencia. Así es. Ahora, los llamados líderes cristianos en el mundo también son miembros de sociedades secretas y particularmente de los masones. Y Dios ha advertido que no debemos asociarnos con estas personas que lo llaman la confederación, citando a Isaías. Y luego leemos en el libro Evangelismo, hay quienes cuestionan si es correcto que los cristianos pertenezcan a los masones y otras sociedades secretas. Consideremos todas las escrituras que acabo de citar. Si somos cristianos en absoluto, debemos ser cristianos en todas partes. Debemos considerar y prestar atención al consejo dado para hacernos cristianos de acuerdo con el estándar de la obra de Dios. No puedo sentarme alrededor de la mesa en un consejo ecuménico sabiendo muy bien que muchos de los representantes ahí también son miembros de sociedades secretas. Satanás usará sus agencias para llevar a cabo sus diabólicos planes para dominar a los santos de Dios, como en tiempo pasado usó el poder romano para mantener el curso del protestantismo. Solo leamos la parte resaltada. La malvada confederación puede avanzar solo en el curso que Jesús ha trazado ante ellos. Cada paso de su avance lleva a los santos de Dios más cerca del gran trono blanco, más cerca de la terminación exitosa de su guerra. La asociación del mal finalmente será destruida porque el profeta dice, he aquí viene el día que arderá como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán hojarasca.
En el día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Martin, tenemos directivas muy claras. Y también eso me trae a la mente ahora el descargo de responsabilidad, el trigo y las cizañas. ¿Quién agrupa la cizaña para ser quemada? Son los ángeles y Dios. Nosotros se supone que no hagamos nada. Este no es nuestro trabajo. Tenemos que mirar el fruto. Por lo que el segundo punto para determinar si nos apropiamos de la justificación por la fe es si no abrazarían la espiritualidad ignaciana, introduciendo la formación espiritual, la teología de la iglesia emergente, la teología de Willow Creek o la nueva teología. ¿Lo encontramos en nuestra fila? Claro que sí, prevalece. Tan corporativamente, sí. Hay evidencia de que la justicia de Cristo no ha sido apropiada. Entonces, ¿por qué deberíamos estar sentados con estos sistemas que no retienen agua? Ahora, no tenemos que entrar en detalles en cuanto a cómo la iglesia ha introducido en muchos lugares la espiritualidad ignaciana, especialmente en nuestras universidades, o la teología emergente, o la teología de Willow Creek, que en realidad es un curso en alguna de nuestras instituciones, o la nueva teología. Aquellos que se conectan con la oficina de publicación deben ser hombres de principios, hombres que miren a Dios todos los días, hombres que han aprendido a fondo el hecho de que la vigilancia eterna es su único medio de seguridad. De hecho, el único camino seguro para cualquier persona a seguir es trabajar de acuerdo con los principios del Evangelio y no permitir que nada lo desvíe. No podemos predicar técnicas mundanas cuando tenemos que tener relación personal con Cristo, tomando su justicia en nuestra alma. ¿El cuerpo como un todo o porciones de él sancionaría el aborto? No puede, porque no puede calificar para ser el remanente. Es contrario a los mandamientos que se manifiesta al guardar todos los mandamientos. Sión dijo, el Señor me ha desamparado y mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidarse de su niño, de su pecho, para no tener compasión? Sí, ella puede olvidarse del niño de su vientre. Ella puede olvidarse, pero yo no me olvidaré de ti. Y he aquí, te tengo esculpida en las palmas de mis manos. El que te toca, toca a la niña de mis ojos. Está hablando con la iglesia. Pero así como había seguidores de Acab y Jezabel en la iglesia, en la época de Israel, tenemos situaciones similares hoy. Y también es importante recordar que Acab y Jezabel estaban en la jerarquía de Israel. Sí, ellos estaban en la cima. El cuarto punto, no dejarían sin efecto el espíritu de profecía ni lo contradecirían en sus artículos y libros, ni se avergonzarían de ellos o le daría vergüenza distribuirlo, ni lo mutilarían reduciéndolo, haciéndolo neutral en cuanto al género, cambiando las citas de la Biblia a la de los manuscritos romanos del momento. Simplemente no sucedería. Este es el resultado de la alta crítica. Y hay personas que constantemente levantan la voz en contra de que la gente predique el testimonio directo. ¿Y cómo puedes tomar una letra del espíritu de profecía e incluso llamarlo espíritu de profecía? Eso es culto. Eso es culto. ¿Y cómo puedes creer cada palabra en la palabra de Dios si tiene que filtrarla a través de tu conocimiento moderno? Sí. Ellos dicen que la Biblia es inerrante. Entonces tú no puedes ser un erudito de la Biblia. No. Tú tienes que ser un erudito de una de nuestras grandes instituciones en el mundo para poder entender la Biblia según ellos. Así que Martin, ¿ha habido intentos de hacer que el espíritu de profecía no tenga efecto? Sí, muchas veces, sí. O tratan de distorsionarlo, o hacer que quiera leer lo que ellos quieren que tú leas, y lo diluyen para que no sea tan duro también. Quinto, no respaldarían la unión de la iglesia y el Estado para hacer cumplir decretos contrarios a la conciencia. No pueden decir en una oración que honran la libertad
de lesión. Y en la siguiente oración dicen que tienen que hacer lo que exige el Estado, que es contrario a su conciencia. Sí, ellos están equivocados. Ellos se mantendrán estrictamente neutrales en este punto y tomarían una posición de alinear la iglesia y el Estado en cualquier capacidad. Y cuando se trata de la marca de la bestia, se volverá muy prominente, porque el Estado dirá que estamos haciendo esto por el bien común y por el cambio climático. Y tenemos que obedecer los dictados del Estado, porque eso está de acuerdo con lo que se tiene que hacer. Sí, no puedes hacer eso y no puedes traer esto como una ley internacional, por lo que preferimos que aunque no sea una ley nacional, que sea una ley internacional. Entonces ellos van a querer unir el Estado y la iglesia, correcto, y si una vez comienzan a unir la iglesia y el Estado, te estará alineando con la imagen de la bestia. El deber de la iglesia es advertir a las personas para que salgan de esa situación, no que se alineen con esas filosofías. Permítame reiterar que esto no es un ataque a la iglesia, esto es una observación. Hay elementos dentro de nuestra iglesia que, como dice el punto 6 aquí, desearían coaccionar o dictar la conciencia. Bajo esta sombrilla de libertad de elección, sin embargo, le dicen e incluso usan y aplican la fuerza para hacer que lo veas en su luz particular. Eso es algo muy peligroso. ¿A qué, preguntó Cristo, compararemos el reino de Dios? ¿O con qué comparación lo compararemos? No podía emplear los reinos del mundo con una similitud en la sociedad con la que no encontró nada para compararlo. Los reinos terrenales gobiernan por ascendencia y poder físico, pero el reino de Cristo, toda alma carnal, todo instrumento de coerción es desterrado. Si ese fruto no está allí, entonces es evidencia de que la justicia de Cristo ha sido rechazada y se emborrachan con el poder. Eso es algo muy peligroso una vez que piensas que pueden señorearte de otra persona y dictar su conciencia por ellos, incluso si crees que lo está haciendo por Dios. No se supone que sea así. Sí, ellos piensan que están haciendo el servicio de Dios. Quiero decir, puede tomar a Nabucodonosor como ejemplo. Cuando él hizo una ley diciendo que nadie adora a otro Dios, ni al Dios de Daniel, que Él es el único Dios y que debe ser obedecido, eso también está mal. Sí, eso también está mal. La gente tiene libertad de elección. No puedes mover el péndulo de un extremo al otro. Ahora, es interesante que cuando Jones defendió la causa de los adventistas en el 1888, cuando se acercaba el proyecto de ley de Blair, y el senador Blair le dijo, pero si el zapato estuviera en el otro pie, estuviéramos haciendo una ley sabática, entonces lo defenderías bien. Sí, diría que fue una buena y maravillosa idea. Y Jones dijo, absolutamente no. Nos opondríamos tan brevemente como a eso y lo estaríamos usando en contra de su supuesta ley dominical. Y es así que debería ser. Y así debería ser. No se puede ser neutral cuando se trata de decisiones de conciencia. No hay razón ni justificación para la coerción. El séptimo punto es, la iglesia abrazaría a las farmacéuticas del mundo y a los consejos médicos del mundo sobre los consejos de Dios. Ese no es un fruto que está de acuerdo con la justicia de Cristo. Y tenemos directivas muy claras sobre ese problema. Aquí hay una carta abierta que fue escrita por Raymond Obakwasi a los líderes de la iglesia en junio 7 del 2001. Ahora, hablamos en nuestra última charla sobre lo que sucedió a Bansuwen, al doctor Bansuwen, y murió repentinamente y sus síntomas eran muy graves. Y hay quienes creen que no todo es justo en lo que aconteció allí. Y como dijimos, no hubo autopsia y hasta las muestras de sangre fueron destruidas para que no haya nada al respecto. Pero esta es una carta muy sabia que escribió. Y el hombre ha hecho un gran trabajo en la viña de Dios. Así que leamos lo que él escribió. Carta del consejo a todos los líderes electos y a todos los jefes de departamento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, GC, y
de la división norteamericana. Estoy escribiendo con respecto a una crisis muy seria en la que el liderazgo y la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los laicos en todo el mundo han entrado insospechadamente. Aunque enfrentamos un gran peligro, también enfrentamos una gran oportunidad. Todo es una cuestión de elección para orientarnos correctamente. Primero consideremos cuidadosamente una historia de la iglesia profundamente instructiva. Alrededor del 1912, una pequeña delegación de líderes de las conferencias de la Iglesia Adventista del Sur de California viajó al norte en tren a Santa Elena. La misión, explicar el mensajero del Señor en Hatchhaven, porque ahora se considera esencial que el nuevo colegio de evangelistas médicos se asocie formalmente con la Asociación Médica Estadounidense, la AMA. En respuesta a su cuidadosa propuesta, Ellen White no se equivocó en lo más mínimo al abogar y defender el consejo claro y repetido de Dios de que nosotros como Iglesia de Dios no debemos estar atados ni por un hilo con las instituciones y organizaciones de este mundo caído, cuyos líderes no conocen a Dios ni honran su ley. Ella enumeró los muchos peligros y trampas no deseados que el compromiso en este tema vital traería sobre nosotros como pueblo de Dios. Era el propósito de Dios que la CNA avanzara en el sistema de sanación en el mundo y con el ejemplo transformara las prácticas médicas del mundo. Con no poco grado de desilusión, los hermanos se fueron y regresaron al sur. Después de algunos meses, los mismos líderes hicieron un segundo viaje a Emshaven sin cambiar su misión. La mensajera de Dios reafirmó su posición incluso más enfáticamente. Finalmente, sin embargo, esta vez después de un periodo de espera mucho más largo, los mismos líderes tuvieron la audacia de hacer un tercer viaje al norte de Emshaven para la misma empresa. Cuando Elena de White le informó de su llegada y su propósito, ella se negó a reunirse o hablar con ellos. En su viaje a casa, con cierto grado de alivio, ellos tomaron su silencio como una licencia, es a saber. Por ejemplo, al menos esta vez no dijo que no. Así que poco después, CMA estuvo bajo los auspicios del Consejo de Educación Médica. No entraré en las implicaciones negativas de este trágico paso, excepto para hacer algunos puntos. Y luego hace algunos puntos. No debíamos tener ninguna asociación mundana, mientras tanto estamos asociados. Y es por eso que estamos bajo presión para ajustarnos a las opiniones mundanas del mundo médico. Nunca deberíamos haber estado en esa posición. Es contrario a la voluntad de Dios y contraria a la justificación por la fe. Da miedo. ¿Cómo comenzó? Simplemente torciendo las palabras para satisfacer lo que querían defender. El punto número 8. No permitirían la crítica superior y la crítica de manuscrito hasta el punto en que la palabra de Dios se contradiga y niegue al espíritu de profecía. No creo que tengamos que decir mucho sobre eso, acerca de interrogatorios y testimonios. Cuando encuentres hombres que cuestionen los testimonios, que los critiquen y que traten de alejar a la gente de su influencia, tenga la seguridad de que Dios no está obrando a través de ellos. Es otro espíritu. La duda y la incredulidad son abrigadas por aquellos que no caminan con cautela. Tienen la dolorosa conciencia de que su vida no pasará la prueba del Espíritu de Dios. Ya se ha hablado a través de su palabra o a través de los testimonios de su Espíritu que los llevaría a la palabra. En lugar de comenzar con su propio corazón y llegar a estar en armonía con los principios puros del Evangelio, critican y condenan los mismos medios que Dios ha escogido para preparar a un pueblo para estar de pie en el día del Señor. No podemos esperar una aceptación corporativa de la justicia por la fe, pero a lo largo de todos los escalones habrá individuos que la acepten. Abundante luz ha sido dada
a nuestro pueblo en estos últimos días. Ya sea que mi vida se salve o no, mis escritos hablarán constantemente y su trabajo seguirá adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos se archivan en la oficina y aunque no deba vivir, estas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Así que Martin, si decidimos seguir los dictados del Espíritu de Dios y nos apegamos a la ley y al testimonio, entonces estaremos listos. Podremos estar con los que reciben la lluvia tardía. Eso es lo que tenemos que hacer como pueblo hoy. Doy gracias a Dios por la seguridad de su amor y que tengo diarios dirigiendo y orientación y estoy muy ocupada con mis escritos. Temprano y tarde estoy escribiendo los asuntos que el Señor abre ante mí. La carga de mi trabajo es preparar a un pueblo para estar de pie ante el día del Señor. De eso se trata. De eso es que se trata. ¿Está nuestra gente revisando el pasado, el presente y el futuro, tal como se está desarrollando ante el mundo? ¿Están prestando atención a las advertencias que se le han dado? Es nuestra mayor preocupación hoy que nuestras vidas sean refinadas y purificadas y que reflejemos la semejanza de lo divino. Este debe ser la experiencia de todos los que se unen a esa compañía, que son lavados y emblanquecidos con la sangre del Cordero. Deben estar vestidos con la justicia de Cristo. Su nombre debe estar escrito en sus frentes. Deben regocijarse con la esperanza de la gloria de Dios. Cristo ha grabado los nombres de su pueblo en las palmas de sus manos. Él nunca perderá su interés en ninguna alma dependiente. Ok, así que comencemos a terminar esto. Martín, solo leeremos la parte resaltada. La felicidad se logra con la acción correcta del alma hacia Dios. Tenemos un consejo tan maravilloso y si le hacemos caso y le decimos, Dios, no soy capaz con mis propias fuerzas, pero trabaja en mí, trabaja dentro de mí con la esperanza de gloria y entra y limpia el templo de mi alma y ponme en armonía con tu voluntad. Tu actitud hacia o cómo quiere deshacerte de las cosas en tu vida determina cómo Dios puede ayudarte. Sí, debe ser una actitud de sumisión a su voluntad. Sí, quiero defender lo que tengo. Tú no vas a dejar que Dios obre si tú lo haces así. Y luego dice que nunca se han presentado testimonios más claros ante el pueblo que los que han sido trazados recientemente por mi pluma. Dios me manda a instar a la atención de nuestro pueblo la importancia de su estudio. Que este trabajo comience ahora. Entonces, ya sea que se me permita trabajar o que se me permita descansar hasta que venga Jesús, esos mensajes serán inmortalizados. Se han dado con un propósito y no deben ser ignorados. Con respecto a los testimonios, nada debe ser ignorado. Nada es desechado, pero el tiempo y lugar deben ser considerados. Nada debe hacerse fuera de tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas harían un uso indebido de la luz dada. Que cada jota y tilde es esencial y debe aparecer en tiempo oportuno. Cada jota y tilde. ¿No es lo mismo lo que la Biblia dice acerca de la ley? Es la misma situación. Ni una jota ni una tilde será quitada de la ley. No se puede quitar ni una jota ni una tilde del espíritu de profecía. Así que estos señores y estas personas que se oponen a lo que está escrito en el espíritu de profecía, lo marginan y dicen que es una seta, sí, diciendo que es una seta. Están en una pendiente muy resbaladiza y podrían ser eruditos, incluso podrían haber estudiado en las grandes universidades del mundo, pero ellos no son más listos que un así dice el Señor. Así que Martin, ¿cómo nos apropiamos de la justicia de Cristo y cómo sabemos que nos las hemos apropiado? Nos la apropiamos con la ayuda de Jesús y el Espíritu Santo. Y sabemos que estamos con ellas y guardamos los mandamientos, todos los mandamientos. Así que lo que Él nos ha confiado, ya sea en la palabra de Dios o el espíritu de la profecía, es el mapa de ruta, y cualquier desviación de ahí, eso perjudicará. Que Dios nos dé sabiduría para permanecer fieles a su causa.
la cual se le da a esta iglesia, porque esta es la niña de sus ojos. Pero si todos no quieren correr con ella, ese es un gran problema y tendrá problema con Dios. Así que no puedes desanimarte con esto. Oremos. Padre Celestial, estamos viviendo en tiempos muy serios y estamos recibiendo información tan discordante a favor y en contra de estos asuntos. Es solo por el Espíritu de Dios que podremos estar de pie en los últimos días. Señor, haznos instrumentos, que recibamos la lluvia tal día y que llevemos el fuerte pregón, porque pronto vendrás en las nubes de los cielos y entonces este asunto habrá sido terminado para siempre. Ayúdanos a esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que con coraje, con oración y apoyos financieros nos apoyan. Nada de esto fuera posible sin la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y la honra. Dios te bendiga.